Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Stadium. En el día de hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema de los más complejos a día de hoy en clave Fútbol Club Barcelona. Y para ello tenemos con nosotros un invitado muy especial, que es mi amigo Joan, culé desde nacimiento, barcelonista hasta la médula y sobre todo persona que sabe mucho de fútbol y que me gusta mucho charlar con él y que traigo al canal para debatir sobre Marc-André Ter Stegen, porque tras la llegada de Joan García, el capitán y portero blaugrana pasa a un segundo plano y se rumorea, o incluso se ha confirmado desde el club que están buscándole salida de cara a esta nueva temporada porque Joan García viene para ser titular y el propio guardameta pues no está por la labor de salir del conjunto blaugrana. Eh, Primero que nada dejo que te presentes, Joan, que es la primera vez que estás en Fútbol Stadium desde hace tiempo. Ya salías en vídeos antiguos, pero es la primera vez que estás en esta nueva etapa de Fútbol Stadium, así que te dejo presentarte. Nada, soy Joan, me gusta bastante el fútbol, soy bastante culé, pero no me quita ni un puntillo de objetividad, yo creo. Y nada, vamos a hablar un poco de la situación de Ter Stegen y de cómo está afrontando tanto el club como la persona toda esta situación y todo este revuelo que está formado por el fichaje de Joan García, ¿no? Vamos un poco a explicar yo, si hay alguien que se mete en una cueva y no sabe cómo está la situación de la portería del Barça a 31 de julio de 2025. Hace un par de semanas oficializaba el club la llegada de Joan García, fichaje polémico por todo lo que supone la llegada del jugador catalán al FC Barcelona procedente del Español, un fichaje bastante mediático, con mucho revuelo, y también la renovación de Chesney. Un Chesney que llegaba después de, recordemos, la lesión de la temporada pasada, lesión de gravedad de Marc-André Ter Stegen, que se perdía prácticamente la totalidad de la temporada en el mes de noviembre, diciembre. No me acuerdo cuándo fue la lesión contra Vidal, no sé si te acuerdas tú. No, no te sabría decir el mes exacto, pero lo importante es que se perdió prácticamente la totalidad de la temporada y que tuvimos que hacer ese refuerzo sacando del retiro a Tec. Recordemos que en aquel entonces estaba Iñaki Peña, que parecía que iba a ser el portero titular de Hansi Flick, pero el entrenador alemán no tenía la total confianza en el canterano blaugrana y por eso llevaba un Chesney que tardó un poquito después de su retiro en hacerse con la titularidad de la portería de Montjuïc, pero que fue el portero de todas las competiciones desde que estuvo disponible, al menos a nivel físico. ¿Qué pasa? Que cuando Ter Stegen vuelve de la lesión, llega a un escenario que yo creo que nadie se esperaba, Joan, que era que Ter Stegen, después de esa grave lesión y después del rendimiento de Chesney, que creo que nos sorprendió a todos, unas declaraciones bastante sorprendentes del guardameta alemán en las que comentaba que él se veía capacitado para ese tramo final de competición, que estaba capacitado para ser el portero titular del Barça, tanto en ese tramo final de liga como en la final de Copa, como en ese duelo importante ante el Inter de Milán. Un escenario que el club no se planteaba porque contaba con que Ter Stegen pues se perderá toda la temporada. Eh, un escenario que yo creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, que a Hansi Flick no le hizo muchas gracias esas declaraciones. Hansi Flick es un entrenador, Joan, que suele primar por encima de todo el grupo, la salud del grupo, y este tipo de declaraciones no le hacen mucha gracia. Y no sé si tú crees que estas declaraciones pues fueron lo que empezó a cambiar la situación de Ter Stegen en el Barça y que el club viese como unos ojos su salida. Yo creo que es un poco una conjunción de varios factores. O sea, yo creo que se juntan tanto el tema de las declaraciones, que no le hace gracia ni al club, a las altas esferas del club, ni tampoco creo que le haga demasiada gracia a Flick, porque como tú bien dices, tiene bastante alta estima lo que es un grupo y una buena dinámica en lo que es el vestuario. Pero yo creo que es, aparte de eso, también que el rendimiento de Ter Stegen desde hace unos años, teniendo como excepción la famosa liga en la que defensivamente éramos un auténtico fortín, o sea, encajamos poquísimos goles. Como excepción, esa liga, yo creo que el rendimiento de Ter Stegen no ha sido, o no ha estado, mejor dicho, a la altura de lo que es un club como el Barça. Y yo creo que va un poco por ahí los tiros también. No es únicamente un problema de las declaraciones de Ter Stegen, sino también creo que por ahí podría ir el problema. Y recordemos que Ter Stegen disputó minutos después de su lesión, que Hansi Flick le dio la titularidad ante el Valladolid,
cuando en el comienzo del partido recibió un gol un poco que salía en la foto. Recordemos que también contra el Villarreal tampoco estuvo muy acertado. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que son una serie de factores eh, que hacen que la situación de Ter Stegen sea delicada. La edad que tiene Ter Stegen ya invita a que el club haya mirado en el mercado guardametas de cara al futuro, y es que la opción de Joan García, precisamente la de tu tocayo, era una opción que el Barça te tenía que lanzar, a pesar de lo complicada que era en su momento, a pesar de que incluso en los comienzos de esas negociaciones, periodistas del Español, incluso compañeros de Joan García, incluso el entrenador del Español, Manolo García, comentaba que no iba a ir al Barcelona por nada del mundo, pero es que era una oportunidad de mercado, 25 millones para probablemente, si no el mejor guardameta de la temporada pasada en la Liga Española, de los mejores. Y esto hace que Ter Stegen, después también de la renovación de Chesney, y tampoco ha salido Iñaki Peña, veremos qué pasa con el canterano, pase a una situación complicada, porque aunque se quede Ter Stegen, eh, Ter Stegen querrá estar en óptimas condiciones para el Mundial, y a Joan García se le promete la titularidad. O sea, es inviable tener a Ter Stegen, Chesney y Joan García en la plantilla. Yo creo que Ter Stegen comete un error. Creo que comete un error al principalmente al decidir quedarse en el Barça y de forma o sea, yo creo que también se equivoca en sacar este comunicado por las redes sociales de la operación Sí, es de la que eso, espalda. O sea, eso me es otra parece. cosa, eso es otra cosa, porque estamos yendo en orden cronológico y no hemos llegado a una situación que complejiza aún más esta situación, que es que Ter Stegen decide operarse de una lesión de espalda que al parecer llevaba lastrando durante ya varios años, y que decide hacerla en este momento, también un poco condicionado por las intenciones del club en darle salida. No sé si esta lesión, esta operación, sin pensar mal, es para estar al 100% después de la que sufrió la temporada pasada y recuperar su nivel al 100% y luchar por un puesto en el Mundial, o no sé si tú crees, Joan, que es un pulso al club de yo no me voy a ir y de ahora vas a tener que contar conmigo a nivel de, por así decirlo, no en plantilla, pero sí como pieza dentro del proyecto, porque no voy a dar las facilidades para salir, porque el tema económico es importante. Ter Stegen todavía tiene un monte económico muy grande que recibir por parte del Barça, fruto a esos pagos aplazados de la temporada 2019-2020 y 2020-2021. ¿Tú qué escenario crees que es el que está actualmente? ¿Piensas mal? ¿No piensas mal? ¿Crees que Ter Stegen le está echando un pulso al Barça? ¿Crees que verdaderamente quiere estar ya al 100%? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un pulso al club. Yo creo que es un pulso al club que él decide, por así decirlo, retarse con el club, sobre todo por el tema de en el comunicado poner exactamente cuándo cree que va a tardar la recuperación. O sea, ningún jugador ha hecho eso nunca, en ninguna red social ha puesto, no, mira, voy a estar de baja esto, eso se le deja a los especialistas del club, o en este caso al especialista privado al que haya acudido él para operarse, que se pondrá en contacto con el club y el club ya emitirá un comunicado, siendo algo más exacto. Me parece que es un pulso al club de forma clarísima y explícita. Y creo que Ter Stegen comete un error, honestamente. O sea, yo creo que está teniendo una actitud inmadura y creo que lo correcto, tanto para él como para el club, hubiera sido buscar una salida que posiblemente hubiera tenido opciones de clubes europeos interesantes al menos para ser titular y así poder quizá buscar poder jugar ese Mundial de 2026. Porque incluso hace poco, hace unos días, salían unas declaraciones del seleccionador de Alemania que decían que primero, si Ter Stegen quería ser titular en Alemania, tenía que ser titular en su club, Pero más que ya lógico. vería si iba a ser titular en el club y si eso se daba, a lo mejor iba a ser titular él para este Mundial 2026. Pero viendo que el Barça se refuerza con Jan García, viendo que el Barça tiene ahora mismo a Tec que renueva, eh, viendo que Iñaki Peña no sale, que estaría ahí en ese cupo quizá de tercer portero, si es que no acaba saliendo y acaba a lo mejor el Barça optando por una opción de la cantera, por Kochen quizás. Realmente me parece un error por parte de Ter Stegen no buscar una salida. Ya poniéndome en su lugar y siendo empático, me parecería que lo más correcto sería buscar una salida,
de forma amistosa, que convenga a ambas partes y que además como jugador a mí me convendría más para tratar de buscar esa titularidad y buscar esa opción a poder jugar el Mundial 2026 como titular con un Neuer ya casi retirado y sin muchas más opciones en la portería para Alemania. También el factor económico es importante, porque comentábamos antes que el Barça tiene que pagar a Ter Stegen una gran cantidad económica, que el club pues estará dispuesto a llegar a un acuerdo, que es lo que yo, más que a nivel deportivo, creo que esto es más a nivel económico. Creo que el club sabe que la ficha de Ter Stegen, que no es culpa de Ter Stegen, que quede claro, que yo creo que mucha gente también se lanza encima del jugador, no es culpa de Ter Stegen. Ter Stegen en su momento perdonó al Barça una serie de millones de su sueldo diferido por una situación económica delicada en su momento, y ese dinero pues lo tendrá que recibir. O sea, ese dinero es del futbolista, no es que el futbolista tenga que perdonar al club, no, ese dinero es del futbolista y habrá que llegar a un acuerdo. Creo que las formas tanto de Ter Stegen como del Barça no han sido las idóneas, no han sido las correctas. Tanto el Barça, por no ser directo y sincero en su día, decir, mira, estoy buscando un portero titular, voy a fichar a Joan García y honestamente no cuento contigo como titular, a lo mejor una salida, y también Ter Stegen por entrar en ese pulso a ver finalmente quién es el que gana la partida. Lo que está claro es que para el Barça la situación es más complicada que para Ter Stegen, porque Ter Stegen mmm, ofertas va a tener, Ter Stegen puede apurar al máximo, Ter Stegen decide operarse y cuando llegue en enero a lo mejor busca una salida, pero el Barça de julio hasta enero le va a tener que desembolsar esos millones que tiene que pagarle y va a tener que ir a un acuerdo para o rescindir su contrato y ver económicamente cómo termina la operación o a ver qué pasa. Pero creo que tanto el Barça como Ter Stegen están, para mí, cometiendo un error a la hora de solucionar una situación solucionable, porque lo mejor para él es ser titular en nuestro equipo y lo mejor para el Barça es hacer una salida para aligerar el fair play financiero y para poder inscribir a Joan García. Dicho esto, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque si se opera a día de hoy, teniendo en cuenta los timings que están diciendo de 4 o 5 meses, porque están por encima de los 3 que comunicaba él en ese comunicado en redes sociales, llegaría para el mes de enero. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿El Barça llegará a un acuerdo con él en estas próximas semanas? ¿Se quedará en el club hasta que se recupere? Porque ¿qué equipo va a incorporar a Ter Stegen lesionado? Yo creo que ninguno, a no ser que llegue en invierno. No, no. eh, por supuesto, o sea, Ter Stegen ahora mismo se va a quedar en el Barça, como mínimo hasta que se recupere de su lesión, que se abre esa ventana de fichajes de invierno. Hasta ese momento seguro que se queda, porque yo creo que también ahí quizás estoy sobrepensando y pensando también mal, pero yo creo que Ter Stegen también ahí busca operarse para estar de baja y así evitarse tener ofertas y que haya más mercado hacia él en este verano y entonces que sea mucho más complicado concertar una salida. Pero bueno, Totalmente. sea como fuere, yo creo que la lesión realmente se va a alargar más de lo que dice él, se va a alargar unos 4 o 5 meses. Por tanto, ese espacio de fair play seguramente lo puede usar el Barça, lo cual como culé me alegra, la verdad. Lo que no me alegra tanto es tener una persona como él en el vestuario, porque en este momento creo que cuando vuelva a entrenar y vuelva a juntarse con sus compañeros va a haber cierto ambiente de crispación y vas a tener que ser así hasta enero, 100%, porque no creo que ningún club vaya a estar interesado en ficharlo, al menos hasta que se recupere. Y creo que esa es la situación que vamos a vivir hasta que llegue este mercado de invierno. También hay que tener en cuenta, John, que muchas veces los medios sueltan información interesada y a lo mejor esta operación no está enfocada de forma maquiavélica a que Ter Stegen esté echando un pulso al Barça, sino que simplemente decide operarse, simplemente sabe que quiere quedarse en el Barça sabe que con él en plantilla no va a poder inscribir a Joan García y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor el hecho de operarse y de estar 4 o 5 meses, porque eso no lo decide Ter Stegen ni lo decide los médicos que quiera Ter Stegen, eso lo decide un gabinete de médicos que especializados por el Barça y por la Liga, que llegan a ver cuánto es el punto de la lesión. Y lo que está claro es que con la lesión de Ter Stegen va a liberar ese 50% de ficha que podrá inscribir a Joan García. Lo que quiero decir es que muchas veces salen informaciones las cuales damos por hechas y señalamos a futbolistas que en muchas ocasiones no son ciertas. A lo mejor hay un Claro, acuerdo claro. entre Ter Stegen y el Barça. Ter Stegen está de baja, el Barça inscribe a Joan García y a partir de enero pues Ter Stegen llega para competir el puesto a un Joan García que va a ser titular, yo creo, no solo en el Barça sino en la selección española.
veremos cómo se desarrolla, pero no sé si estás de acuerdo conmigo un poco en esto de vamos a dejar que pase el tiempo a ver cómo se Sí, desarrollan los acontecimientos. por supuesto, o sea, cada situación de estas en las que realmente solo nos podemos fiar de medios de información que eh, no son tan cercanos como parece al jugador, no están realmente ahí dentro, no son parte del entorno cercano al jugador, sino que al final esto va, es un poco el teléfono escacharrado, va de boca en boca y no sabemos lo que es real y lo que es mentira. Siempre hay que darles un poco el beneficio de la duda. Yo transmito simplemente lo que Sí, sí. pienso y opino yo. Porque, no sé, no me da del todo buena espina este tipo de cosas. Tal y como yo lo pienso, viendo eh, no solo la información que nos llega desde los medios, sino también lo que ha ocurrido de facto, lo Sí, que sí, sí. ha pasado de verdad. El tema de que Ter Stegen decida sacar este comunicado es un hecho, o sea, es Sí, sí, algo que sí. él hace, no es información al final. Entonces, eso me lleva a mí quizá a interpretarlo de una forma más negativa hacia el jugador y a enfocarlo hacia un pensamiento negativo hacia el jugador, que quizá esto al final no es así, es simplemente una casualidad, es simplemente que Ter Stegen decide operarse en este momento porque quiere estar al máximo, quiere quitarse de encima las molestias que lleva y quiere realmente llegar a competir quizá ese puesto con Joan García, que yo creo que ahora mismo no están en el mismo escalón de nivel y lleva un tiempo Ter Stegen sin estar en ese escalón y creo que Joan García es un rival muy difícil al que plantarle cara. Pero bueno, puede ser que sea así, sí. Quizá hay que darle el beneficio de la duda y simplemente yo estoy pensando mal Sí, y de sí, sí. forma prematura. No, no, es que si no hubiera hecho ese comunicado, probablemente no tendríamos este pensamiento de tan rotundo y tan cerrado con que quizás está echándole un pulso al club. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Quiero que pongan en los comentarios qué opinan sobre esta situación de Marc-André Ter Stegen y nos vemos en el siguiente vídeo. Te dejo despedirte, yo. Nada, comenten abajo todo lo que opinen, qué es lo que piensan sobre toda esta situación, qué piensan que podría haber hecho mejor el Barça, qué piensan que podría haber hecho mejor Ter Stegen, like y esas cosas. Pues gente, les quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo.